Entonces vamos a empezar con el tema anestesia en cirugía fetal. Vamos a empezar pues planteando este caso clínico. Es una paciente de 30 años que pesa 63 kilogramos, mide 1,65 y el diagnóstico de manejo es una gestación de 24 más 5 semanas, en la cual pues el feto tiene un defecto del tubo neural mielomeningocele y está programada para una cirugía de corrección de mielomeningocele in útero abierta. Es muy importante que la paciente pues sea una paciente sana, que no tenga ninguna morbilidad pues importante asociada. Esta paciente no tenía ningún antecedente de relevancia, era su primer gestación. Una cosa muy importante que hay que agregar pues a lo que dijo Andrés es que debemos verificar que el feto, para que sea candidato a la cirugía, no debe tener alteraciones cromosómicas. Si bien de pronto esta no es una función de nosotros pues como ordenar el estudio, debemos verificarlo a la hora de hacer pues la valoración preanestésica. Muy importante mirar en la ecografía el peso fetal estimado, porque es con el que vamos a hacer pues el manejo de la anestesia fetal como tal, y verificar siempre en una imagen o en lo que esté disponible que no hayan mayores alteraciones en otros sistemas que puedan pues tener un impacto en el intraoperatorio. Dentro de los paraclínicos, pues esta paciente se decidió ordenar un cuadro hemático, un pues, perfil de electrolitos, función renal y unos tiempos de coagulación, los cuales todos pues estaban dentro del rango normal. Vamos pues como a ir empezando con la exposición y más adelante retomaremos del caso. Dentro de las generalidades pues de este tema, les quería pues como compartir que el primer procedimiento exitoso pues, de un procedimiento fetal se dio en 1963 por Sir William Lilly. El primer procedimiento fue lograr una transfusión fetal en un paciente pues que tenía una eritroblastosis. Esto pues hizo reconocido a Sir William y pues ganó, o se ganó el reconocimiento de la Sociedad Americana de Ginecología y de la Sociedad Real de Ginecología también. Digamos que la cirugía fetal ha mejorado la calidad de vida en algunas patologías congénitas, ha permitido hacer un manejo temprano de algunas patologías específicas y esto ha impactado directamente en los desenlaces posteriores de los pacientes. La cirugía fetal puede tener un objetivo curativo o simplemente buscar mejorar la calidad de vida de ese paciente. Es muy importante tener en cuenta que el anestesiólogo tiene un papel clave en este tipo de intervenciones, porque el abordaje de esta cirugía es multidisciplinario, debe haber un equipo conformado por cirugía materno-fetal, anestesio, neonatología, psicología, trabajo social para dar un abordaje integral a la paciente y no solo enfocarse en el aspecto físico, sino en la carga psicológica que puede tener pues este contexto y este tipo de patologías en la paciente. Siempre se debe poner en una balanza el riesgo versus el beneficio del procedimiento y se debe dejar muy en claro pues a la madre cuáles son los beneficios potenciales porque ella realmente está corriendo un riesgo anestésico y quirúrgico pues por el beneficio de su bebé. Realmente para ella no va a representar ningún beneficio la intervención. Dentro de los tipos de intervenciones materno-fetales, pues vamos a tener, digamos, como tres grandes grupos. Primero vamos a tener las cirugías, pues las intervenciones mínimamente invasivas. Este tipo de cirugías suelen darse, son las más frecuentes y suelen realizarse en el primer trimestre y hacia la mitad de la gestación. Dentro de los procedimientos, pues, que se realizan con más frecuencia, está pues la ablación de vasos para evitar la transfusión feto-feto en gemelar y la cirugía en la que se hace pues oclusión de la tráquea en los pacientes con hernias diafragmáticas congénitas. Ya más adelante vamos a ver como las particulares de cada tipo de intervención, las particularidades de cada tipo de intervención. Otro tipo, pues, son las cirugías fetales abiertas, que es el caso de nuestra paciente. La indicación actual principal, pues, es la reparación del mielomeningocele. Las otras, pues, no se hacen con tanta frecuencia. Usualmente requieren de anestesia general y son procedimientos de larga duración y que requieren una relajación profunda, pues, uterina. Y el otro procedimiento es los procedimientos EXIT o exútero intraparto, que lo que se busca con este tipo de procedimientos es asegurar vía aérea en pacientes con vía aérea difícil comprometida, aún pues manteniendo pues
el soporte uteroplacental, que nos va a permitir, digamos, tener un abordaje controlado de estas situaciones de vía aérea difícil y disminuir pues la tasa de fallo en manejo de la vía aérea. Dentro de los criterios para realizar este tipo de intervenciones ya habíamos hablado un poquito, pero es muy importante conocerlos y tenerlos claros. De entrada, pues claramente el feto debe tener una anomalía fetal que genere pues un impacto en su desarrollo. Esta anomalía no debe estar acompañada de cromosomopatías porque esto descarta al paciente. El paciente en general debe ser un feto único, si bien se podría llegar a considerar en embarazos gemelares si la intervención representa un beneficio para el embarazo, pues de manera global y no solo para uno de los productos. Debe haber un beneficio claro de la intervención, pues que haya un impacto en la calidad de vida, en disminución de la morbilidad o que sea curativo. Siempre se debe garantizar la seguridad materna porque, como ya les mencionaba, este es un procedimiento que realmente no representa ningún beneficio para la madre y pues entonces la paciente debe ser una paciente sana. Debe ser un equipo multidisciplinario, como ya les había comentado, y es muy importante que el centro pues cuente con la infraestructura y con protocolos alrededor de este tipo de procedimientos complejos. Dentro de la evaluación preoperatoria, entonces, pues de entrada tenemos que tener en cuenta que nos enfrentamos a dos pacientes, a la madre y al feto. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que hay unas consideraciones para la materna y otras consideraciones, pues, para el feto como tal. Es muy importante identificar la idoneidad de la paciente para poderla llevar al procedimiento, entonces se debe hacer una evaluación de la historia clínica pues detallada, un examen físico enfocado y establecer un riesgo perioperatorio claro. Si la paciente presenta una morbilidad asociada, se debe discutir al interior del grupo si realmente se va a considerar una candidata a este procedimiento y si realmente los beneficios para el feto superan los riesgos de la materna. Debe quedar claramente pues se le debe explicar de manera clara los riesgos y los beneficios tanto a la madre como al padre del feto y se deben discutir de entrada pues todas las posibilidades que se puedan dar a través de, pues a lo largo del procedimiento. Debe también estar muy claro qué pronóstico tiene el feto y cuáles son las expectativas reales de este manejo. Y siempre, si bien en las cirugías mínimamente invasivas no siempre es necesario, en las cirugías abiertas y en las cirugías tipo EXIT siempre debe haber una reserva de hemoderivados para la madre. Dentro de la evaluación preoperatoria fetal, como ya mencionábamos ahorita, es muy importante conocer qué defectos se va a intervenir y qué otras alteraciones presenta el feto que me puedan generar un impacto negativo en el intraoperatorio. Siempre estar en conocimiento del estudio genético del feto y debo identificar claramente en la ecografía la edad gestacional, cómo está la función cardíaca fetal, el peso fetal estimado y cuál es la localización placentaria, porque la localización placentaria anterior puede dificultar el procedimiento y puede pues dar lugar a complicaciones. Entonces debe haber claridad en esto desde antes. Para el feto también pues debe reservarse una unidad o negativa, debe ser leucorreducida, irradiada y pues debe ser cruzada con la paciente y debe estar disponible en la sala porque estos pacientes pues no toleran, como ya vamos a ver, pérdidas sanguíneas. Es muy importante a resaltar que siempre va a haber una comunicación constante del equipo multidisciplinario. Si es posible, se debería discutir de entrada en la evaluación con la paciente con el grupo completo. Si no, pues cada especialidad la abordará en su momento, pero pues es mejor hacer un trabajo en grupo desde el principio. Siempre se debe discutir con la materna antes del procedimiento qué se va a hacer con el feto en caso de paro materno y la necesidad de hacer una resucitación fetal. Siempre en los fetos que son viables, alrededor de la semana 25 se debe tener un plan en caso de una cesárea de emergencia, el equipo de neonatología debe estar avisado y se debe tener una UCI neonatal reservada. Dentro de las consideraciones maternas, Andrés también ya había mencionado un poco de esto, pero es importante tener en cuenta que la materna no es
como cualquier otro paciente que nos llega a la sala de cirugía, sino que por sus condiciones inherentes a su estado de embarazo va a tener unos ajustes fisiológicos en los diferentes sistemas y esto nos va a impactar en el manejo. Entonces tenemos que la materna en general van a tener un aumento en el gasto cardíaco, más o menos de un 50%. Entre un 35 y un 40% se va a dar en el primer trimestre y un 10 a un 15% se va a dar en el segundo. Van a tener una frecuencia cardíaca aumentada y el volumen latido también va a estar aumentado. Tenemos que tener en cuenta que las resistencias vasculares sistémicas están disminuidas de entre un 15 y un 30% en las maternas y que van a tener un aumento en el volumen intravascular, más o menos de un 25% en total. Y este aumento en el volumen intravascular asociado a la disminución de proteínas va a hacer que la materna sea vulnerable a edema pulmonar y es una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta con ellos. Hay que tener también en cuenta pues que la volemia en estos pacientes va a estar aumentada y pues se tiene que tener en cuenta a la hora de hacer el cálculo de pérdidas y de las necesidades basales. La volemia pues de una paciente embarazada va a ser de 95 a 100 mililitros por kilo y tenemos pues que también tener en cuenta que esto nos va a alterar los volúmenes de distribución de los medicamentos y probablemente pues hay que tener pues ciertos ajustes en esa parte. En cuanto al sistema respiratorio, la materna va a tener aumentado la ventilación minuto, sobre todo a costa de un aumento en el volumen tidal más que de la frecuencia. Y esto pues lo tengo que tener en cuenta a la hora de hacer la ventilación. Van a tener aumentado el consumo de oxígeno y van a tener una capacidad residual funcional disminuida. Y el impacto que esto me va a tener en el manejo es que probablemente esta paciente se me va a desaturar más rápido a la hora pues, de hacer un manejo de la vía aérea. Y también tenemos que tener en cuenta que al tener pues un aumento en la ventilación minuto, la presión de CO2 en las maternas pues está disminuida y se debe mantener más o menos en el rango de 28 a 32 milímetros de mercurio. Esto es muy importante porque eso va a facilitar la eliminación del CO2 fetal y el intercambio gaseoso pues, a nivel placentario. Entonces esto debe mantenerse a lo largo del procedimiento. En cuanto al sistema gastrointestinal, toda la alteración pues, anatómica que se da por los cambios uterinos van a generar un cambio anatómico en la posición normal del estómago y esto me va a disminuir el tono del esfínter esofágico inferior. Además, pues las maternas van a tener un pH gástrico aumentado y siempre pues se van a considerar un estómago lleno, lo que hace importante pues tener en cuenta que hay que hacer una profilaxis de broncoaspiración siempre en estas pacientes. Como ya pues les había comentado a nivel pues hematológico va a haber una disminución de proteínas y va a haber un aumento en los factores de la coagulación, lo que hace pues que la materna esté en un estado protrombótico y eso pues impacta en la tromboprofilaxis. En el sistema renal van a tener aumentado el flujo renal, entonces hay que fijarse mucho en la creatinina inicial, una creatinina ligeramente elevada en una materna, pues puede indicar que las cosas no van bien, así parezca un rango normal, porque ellos tienden a hacer una disminución en esos niveles de creatinina por el aumento en la tasa de filtración. Hay que tener en cuenta, pues, directamente con el manejo anestésico, que la concentración alveolar mínima en las maternas está disminuida en un 30 o un 40%, probablemente, pues, mediado por hormonas, y que en el caso, pues, de utilizar anestesia neuroaxial van a tener un bloqueo más extenso. Y en cuanto ya simplemente, pues, como lo anatómico, algo, pues, que nos puede impactar directamente es el edema en la vía aérea que pueden presentar estas pacientes y la facilidad con la que sangran. Entonces, pues esto en general nos puede dar una vía aérea difícil en la paciente. Entonces, digamos que esta tablita más o menos nos resume cuáles son las consideraciones que debo tener a nivel anestésico cuando va a dar una anestesia general en una materna. Dentro de las consideraciones fetales, hay que tener en cuenta que la piel de los pues, fetos es muy delgada
y esto pues hace que estén predispuestos a una hipotermia, entonces debe velarse porque la temperatura de la sala de procedimiento está a 26 grados centígrados y se debe hacer un monitoreo constante de la temperatura materna porque va pues depender directamente de esto. Lo otro es que la exposición de la piel va a hacer que haya pérdida pues por evaporación, entonces también nos va a predisponer no solo a la hipotermia, sino a la hipovolemia. Hay que tener en cuenta pues que estos pacientes tienen un volumen sanguíneo muy pequeño, con pues un volumen total intravascular que va desde 100 a 110 cc por kilo. Eso hace que las pérdidas permisibles sean mínimas. De hecho, pues si lo tenemos en cuenta en este paciente en específico, tendría una volemia de 63 centímetros cúbicos, lo que hace que simplemente una pérdida de 10 cc no se haga tener pues que transfundir el paciente. Estos pacientes pues también van a tener una contractilidad miocárdica disminuida, porque ellos tienen una disminución en las fibras tensiles eh, contráctiles pues, del corazón y van a tener una menor respuesta a la precarga. Eso hace que sean realmente la mayoría pues del gasto va a depender de la frecuencia cardíaca fetal. Tenemos pues que el feto tiene valores menores de concentración alveolar mínima. Ya más adelante vamos a ver cómo pues atraviesan los anestésicos al feto, pero pues eso hace que digamos se anestesia entre comillas de manera más fácil. El metabolismo de opioides es lento en estos pacientes. El fentanil puede tener una vida media de 12 horas en el feto. La saturación normal fetal es entre un 30 y un 70%, a pesar de que tienen una presión de oxígeno de 30 milímetros de mercurio a nivel pues, de la vena umbilical, realmente compensan esas presiones con la hemoglobina fetal y la afinidad que esta tiene por el oxígeno. Entonces pueden tolerar ciertos cambios en la presión de oxígeno sin tener pues una hipoxia inmediata. Lo otro es que los fetos tienen factores de coagulación propios que no atraviesan la placenta, pero que son menos efectivos que los factores de coagulación de un adulto, lo que los hace pues, lo que los predispone a sangrados. Es importante pues no solo tener en cuenta las consideraciones maternas aisladas y las fetales, sino que se debe tener en cuenta esa interfase entre la madre y el feto, que es la placenta. Es muy importante tener en cuenta que el flujo uterino siempre se debe preservar durante todo el procedimiento y el flujo uterino va a depender de la presión de perfusión uterina y de las resistencias vasculares uterinas. Eso hace que el flujo uterino es directamente dependiente de la presión arterial materna. Entonces, siempre, siempre, siempre debo velar por mantener presiones arteriales máximo una disminución de un 20% de las presiones iniciales, porque si no va a tener pues un impacto deleterio en el feto con una alteración en el intercambio gaseoso y una hipoxia pues fetal. Y también, pues también tenemos que tener en cuenta que esta interfaz entre el feto y la madre nos va a determinar, eh, pues nos va a permitir el paso de algunos medicamentos. En general, los medicamentos pues inductores anestésicos todos atraviesan, todos tienen pues una difusión transplacentaria. Los medicamentos que no atraviesan la placenta van a ser los relajantes musculares, sobre todo pues por su peso molecular. Tenemos pues que los medicamentos a través de la placenta pueden pasar por difusión simple, por transporte activo, por pinocitosis o por difusión facilitada. Los medicamentos que pasan por difusión simple van a estar, digamos que su paso va a estar determinado por los gradientes de concentración transplacentaria, por su peso molecular. Toda molécula que pese menos de 500 daltons puede atravesar la placenta por su unión a proteínas, por su grado de ionización. Eh, los medicamentos, pues, no ionizados
pasan más fácil la barrera pues transplacentaria y la solubilidad lipídica del medicamento. Entonces, como les digo, es muy importante conocer que tanto los anestésicos inhalados como los anestésicos, como los inductores intravenosos me atraviesan la barrera transplacentaria. Por lo tanto, en la medida en que yo anestesie a la madre, pues voy a tener una anestesia fetal. Y vamos a ver pues que más adelante eso tiene algunas implicaciones. En cuanto a la analgesia fetal, digamos que si el feto percibe o no dolor, ha sido, digamos que un tema de investigación, un tema un poco controversial, determinar a partir de qué semana exacta el feto percibe dolor. ¿Y cómo se define el dolor? Entonces, el dolor es un fenómeno subjetivo que incluye un estímulo nociceptivo detectado por unos receptores que hace un arco reflejo en la médula y que además asciende, pues, tiene un componente afectivo de procesamiento, pues, de corteza de procesamiento superior. Entonces, digamos que al tener la necesidad de esos tres componentes, es necesario que el feto cumpla con los tres requisitos para decir que percibe el dolor. Entonces, para eso hay que tener en cuenta más o menos en qué momento aparecen esas vías necesarias para percibir el dolor. Tenemos que en el desarrollo fetal aparecen pues los primeros receptores sensoriales cutáneos a partir pues de la semana 7, entre la semana 6 y la semana 7. Pero hay que tener en cuenta que estos primeros receptores no son receptores nociceptivos, son receptores de estímulo no doloroso. Solo a partir de la semana, entre la semana 10 para piel y en la semana 13 para vísceras, vamos a tener receptores aptos para detectar estímulo doloroso. Hacia la semana 8 vamos a tener respuestas a los estímulos nocivos a nivel espinal, o sea, vamos a poder tener un arco reflejo. Y a partir de la semana, entre la 16 y la 19, podemos tener una respuesta neuroendocrina a los estímulos nocivos. Posteriormente, hacia la semana 20 a la 22, se desarrollan pues las vías aferentes talámicas y posterior a la semana 25, entre la 24 y la 25, vamos a tener las primeras conexiones tálamo-corticales. Entonces, realmente no se puede hablar, no se puede decir que el feto tenga dolor antes de la semana 25, pero sí tenemos que tener en claro que el feto antes de la semana 25, a partir de la semana 16, va a tener una respuesta al estímulo nocivo, una respuesta neuroendocrina y hormonal. Y si no hacemos un control de esa respuesta neuroendocrina, se va a generar los estímulos repetitivos sobre el feto, van a generar alteraciones en las sinapsis posteriores y pueden tener comportamientos, pues, digamos, atípicos con los estímulos dolorosos. Y pues tenemos que tener en cuenta que si el estímulo doloroso me genera una respuesta neuroendocrina, entonces voy a tener respuestas hemodinámicas, voy a tener redistribución de flujo y esto me puede pues predisponer a hacer episodios pues, de hipoxia fetal. Entonces es muy importante que a pesar de que el feto esté antes de la semana 25 y como tal no se perciba dolor, siempre que esté después de la semana 16 debe recibir un opioide para disminuir esa respuesta neuroendocrina y hemodinámica. Otra consideración importante que tenemos que tener en la anestesia, en la cirugía fetal, es qué efectos tienen los anestésicos sobre el feto y sobre su neurodesarrollo. Digamos que para entender esto un poquito es importante pues como más o menos tener en cuenta en qué momento, qué proceso o cómo se da el proceso del neurodesarrollo pues a nivel fetal. Tenemos pues que dentro de la semana 4 a la semana 12 vamos a tener un periodo de neurogénesis. Posteriormente vamos a tener un periodo de migración neuronal y desde la semana 28 más o menos hasta los 2 años vamos a tener siempre una apoptosis programada de neuronas como parte pues normal del neurodesarrollo. A partir de la semana 20 vamos a tener el desarrollo de la sinaptogénesis, pues que es esta
aumento en la sinapsis y en la red neuronal, y a partir entre los 2 años hasta los 20 vamos a tener un periodo como, digamos, de podado de estas sinapsis nuevas. Y vamos a tener un periodo de mielinización que va desde la semana 28 hasta la semana 20. Ya vamos a ver como qué efectos tiene sobre el neurodesarrollo, pero también es importante resaltar antes de pasar a eso que realmente los anestésicos, ninguno ha demostrado ser teratogénico, por lo tanto digamos que es seguro utilizarlos en esta población. En cuanto a los efectos como tal en el neurodesarrollo de los anestésicos, digamos que ha sido un tema muy discutido. Hacia el 2009, antes del 2009, los estudios pues se realizaban todos en animales para evaluar qué efecto tenían los anestésicos en ellos, que mostraban que los anestésicos generaban una disminución, un déficit de memoria, una disminución en el aprendizaje y en la ubicación espacial pues en algunos animales. Y probablemente esto estaba mediado por la inhibición sobre las vías GABA y por alteración pues en las vías glutamatérgicas que hacían que, digamos, que la neurona se detectara, entre comillas, como inactivada y esto diera lugar a una apoptosis pues mediada por las caspadas. Otra digamos, teoría de alteración de anestésicos locales sobre el neurodesarrollo, de anestésicos, perdón, sobre el neurodesarrollo, era una disminución en la producción de dendritas y de esa migración. Posterior a eso, pues en el 2009 se publica un estudio retrospectivo en el que dice que los anestésicos tienen un efecto deleterio sobre el desarrollo fetal, pero realmente digamos que la fuerza de este estudio no era mucha y el diseño no era el mejor. Posteriormente, entonces, salen estos 3 estudios prospectivos, pues, que son como los más importantes. En el 2016, pues, publican el estudio PANDA, fue un estudio de cohorte de gemelos, pareado pues, por gemelos, que incluyó 105 pacientes. ¿Qué hacían? Tenían un gemelo expuesto y un gemelo que no estaba expuesto a anestesia general antes de los 3 años para reparación de hernia inguinal. ¿Qué encontraron? Posteriormente, pues se le hizo test, se le aplicaron pues unos test para score pues, de IQ entre los 8 y los 15 años y no encontraron ninguna diferencia en el IQ entre los que estuvieron expuestos y los que no. Posteriormente, en el 2018, aparece el estudio MAS, que utilizó pues una base de datos y agrupó pues los pacientes como en 3 grupitos, los que estaban expuestos antes de los 3 años, los que no estaban expuestos y aquellos que fueron expuestos en múltiples ocasiones. De nuevo se aplicó un test posterior entre los 8 y los 12 años a unos y entre los 15 y los 20 años a otros. Realmente no encontraron tampoco diferencias en el IQ con una sola exposición, sí encontraron, digamos, una asociación con las exposiciones múltiples. Y posteriormente, en el 2019, se publica el estudio GAS, que es, digamos que, el de mejor diseño, es un estudio multicéntrico, controlado, aleatorizado, incluyó 722 niños menores de 60 semanas que iban a reparo de hernia inguinal. Este estudio pues se evaluó en 28 centros en Norteamérica, en Europa, en Australia y en Nueva Zelanda. Y comparaba niños pues sometidos a reparo de hernia inguinal bajo anestesia general versus espinal, pues con bupivacaína. Y no encontraron a los 5 años diferencia en el IQ. Entonces esto pues digamos que eh, nos permite, digamos, tener evidencia de que realmente los anestésicos no generan, anestésicos per se no generan un impacto en el neurodesarrollo pues, del feto, haciendo pues segura esta exposición.
Dentro de las técnicas anestésicas, vamos pues como a retomar de nuevo la parte del caso clínico. Ya sabemos pues que es una reparación de un venomeningocele inútero abierta y quisiera saber qué consideraciones anestésicas tendrían con la paciente. Obviamente pues dividiéndolo en qué monitoreo utilizarían, cómo sería la inducción, cómo harían el mantenimiento, eh, cómo harían la analgesia, qué otras consideraciones habrían que tener. Listo, entonces, digamos que esta va a ser pues una cirugía fetal abierta. Usualmente este tipo de cirugía se realiza con anestesia general porque requiere una relajación muy profunda uterina y son cirugías prolongadas. Pueden tener una duración de más o menos unas 4 horas el procedimiento. Eh, Como ya pues lo habían mencionado mis compañeros, es muy importante, la paciente va en supino, se debe hacer una desviación uterina para evitar ese síndrome de compresión aorto-cava. Eh, Como ya habíamos mencionado, por los cambios propios de la embarazada, se deben tomar todas las medidas pertinentes mecánicas para la prevención de la trombosis venosa profunda. Dentro de los monitoría que vamos a utilizar, como bien lo dijeron mis compañeros, la monitoría invasiva de presión arterial es muy importante, porque no, al tener, ahorita les voy a hablar un poquito más de la autoinhibición, pero al manejar esas concentraciones alveolares mínimas de 2 y 3 de seborane, estamos predisponiendo pues a la paciente a unas hipotensiones marcadas. Estas pacientes deben ir desde el inicio con el vasopresor. No se puede tolerar ningún tipo de hipotensión en las maternas porque esto va a generar un impacto directo en el feto, como ya habíamos visto. Eh, Estas pacientes pues deben tener monitoría de relajación muscular desde el principio porque son pacientes en las que vamos a utilizar sulfato de magnesio como relajante y esto nos puede generar una relajación prolongada, entonces debemos saber cómo iniciamos para que al final no tengamos dificultades con la extubación. Como también habían mencionado y por los cambios y por las condiciones específicas del feto, debemos tener siempre monitoría de la temperatura corporal y se debe hacer un manejo activo para mantener esa temperatura. Se debe utilizar el calentador pues, de aire forzado, se deben calentar los líquidos. Es importante que cuando se hace pues, la incisión o la histerectomía, los líquidos que irrigan para reemplazar pues, el líquido amniótico deben también estar tibios para evitar pues, la pérdida de calor. Y en cuanto al mantenimiento anestésico, como ya les comenté, pues que vamos usualmente con una anestesia general, es importante tener en cuenta, digamos que unos estudios recientes en los que, digamos, comparan ese impacto de tener un mantenimiento anestésico todo pues inhalado o versus una técnica que se llama SIVA, que es digamos que una intravenosa, como un refuerzo con intravenosa eh, para disminuir la exposición a inhalados en el inicio del intraoperatorio. ¿Qué pasa? Al utilizar las técnicas inhaladas, digamos, puras desde el principio, se ha visto que eso puede generar un impacto, pues, deleterio en la hemodinámica del feto. Podemos tener un 60% de disfunción ventricular, podemos tener un 11% de tasas de bradicardia y alteraciones a nivel, pues, de las válvulas. Entonces, digamos que teniendo en cuenta, pues, el riesgo beneficio de tenerlos desde el principio solo con el inhalado, podemos apoyarnos en una intravenosa para disminuir esas necesidades y utilizar solo esas CAM elevadas en el momento de realizar la histerotomía. Ahora, de esa relajación uterina se hace titulada. Entonces, titulada no, digamos ajustada como esté. Entonces, hay que tener una comunicación constante con el cirujano y que nos diga cómo va ese tono, a ver cómo los vamos adaptando. Dentro de dentro pues de los relajantes uterinos, pues tenemos muchas estrategias. Como les digo, tiene que ser una relajación profunda porque cualquier
inicio de actividad uterina nos va a desencadenar un estado fetal no satisfactorio por contracción prematura y puede desencadenar en una cesárea de emergencia y pues tenemos que evitar esto a toda costa. Dentro de los agentes tocolíticos pues que tenemos dentro de nuestras posibilidades, digamos que en el intraoperatorio como tal vamos a tener el sulfato de magnesio, la nitroglicerina que se puede utilizar en bolos en infusión y los anestésicos volátiles como tal. También se puede utilizar el atosiban, usualmente lo indican desde el equipo pues de ginecología, la inducción, la dosis pues del atosiban se inicia previo al, al ingreso al intraoperatorio y se mantiene por 24 horas después. Lo mismo la infusión del sulfato de magnesio. Una vez se va a hacer la incisión de histerotomía, se hace una carga con 4 a 6 gramos de sulfato de magnesio y se mantiene la infusión también en las primeras 24 horas. Es muy importante, como el doctor Jaime lo dijo, no solo mantener esa relajación en el intraoperatorio, sino en el posoperatorio inmediato, al menos las primeras 72 horas, y debe estar monitorizada todo el tiempo con monitoría de actividad uterina y monitoría fetal. Y entonces, como les digo, si tenemos varias herramientas, no necesariamente pues tenemos que estar todo el tiempo con una CAM pues de 3, que si es una CAM muy alta que nos va a tener un impacto deleterio en el feto. Como les dije siempre, estas pacientes se debe velar por mantener la presión arterial como entró a la sala, entonces desde el inicio de la cirugía debemos tener el vasopresor corriendo. ¿Qué se utiliza o qué digamos que utilizamos en este caso en la mayoría de las situaciones es pues la fenilefrina? Se titula la infusión dependiendo de la respuesta de la paciente. Como lo habían mencionado también, el manejo de líquidos endovenosos debe limitarse a las necesidades basales porque estas pacientes son muy susceptibles a la sobrecarga hídrica y puedo generar pues un edema pulmonar en el posoperatorio que puede ser pues una de las complicaciones frecuentes de este tipo de cirugía. Como ya lo habíamos mencionado y lo he dicho varias veces, siempre debe haber una comunicación constante con el equipo quirúrgico, porque es un procedimiento en el que tenemos 2 pacientes anestesiados y tenemos pues que estar en constante vigilancia de lo que está pasando en el campo quirúrgico. En el manejo del dolor, ya lo habían mencionado, estos pacientes van con catéter epidural desde pues, de antes de realizar la inducción. Eh, la dosis, como lo dijo Ramiro, se pone ya hacia el final del procedimiento para que salgan sin dolor, pero que no nos generen una inestabilidad pues, hemodinámica en el transoperatorio. Es muy, muy, muy importante que los pacientes en el posoperatorio tengan controlado el estímulo doloroso, porque el dolor puede ser desencadenante de contracción uterina y también pues podemos tener resultados negativos con la paciente. Esas infusiones se deben tener al menos entre 24 a 48 horas pues posterior al procedimiento y pues se debe apoyar de analgesia multimodal. Es muy importante que estos pacientes también tengan una adecuada profilaxis antiemética porque lo mismo, pues el vómito nos puede generar presión a nivel de la histerorrafia y puede generar una dehiscencia de la herida. En cuanto a la anestesia fetal como tal, el doctor Jaime lo mencionó, si bien estos pacientes al tener pues a la madre con anestesia general van a tener una anestesia, digamos pues que por el paso transplacentario, es importante que eso se refuerce con una anestesia pues fetal directa, ya sea pues se podría hacer intramuscular o intravenoso, pero intravenoso predispone a vasoconstricción de las venas umbilicales y pues digamos que no es lo más recomendado. Dentro de la anestesia fetal pues debe ir con un opioide, un relajante y pues al ser estos pacientes tan susceptibles a la bradicardia deben pues atropinizarse.
Las dosis pues que se utilizan es de fentanil 10 microgramos por kilo. Se puede usar becuronio, rocuronio o pancuronio, como lo había mencionado el doctor. Digamos que lo que más se encuentra uno es becuronio, rocuronio. Eh, y la atropina 10 a 20 microgramos por kilogramo. Es muy importante que esta dilución o esta mezcla no debe exceder los 2 centímetros cúbicos de volumen total y debe hacerse con una preparación estéril porque esto va directo pues a la mesa quirúrgica. Es muy, muy importante, digamos que en este tipo de pacientes, hacer una planeación previa, hacer los cálculos de manera previa, son dosis muy pequeñas y realmente digamos que lo que se hace en bolivariana es que previamente se establece todo un protocolo con el cálculo de las dosis para evitar errores. Eh, y listo, eso pues como consideraciones intraoperatorias. Ya hablando específicamente de la corrección de mielomeningocele, como les dije, pues es una anomalía congénita pues muy frecuente y se da pues por un fallo de la unión caudal del tubo neural. Puede tener una etiología multifactorial, puede ser congénita o metabólica y podemos tener pues, una prevalencia de 9.1 cada 10.000 nacidos vivos. La principal pues alteración, o el principal impacto que genera esta malformación en el feto es una alteración en la movilidad, en la función vesical y la de función intestinal. Digamos que con este procedimiento es con uno de los que más se ha mostrado que hacer el manejo inútero tiene muchos mejores resultados que esperar a que el feto pues a que nazca y hacer una corrección inmediata. Digamos que los estudios pues prospectivos que han analizado hacer una corrección in útero versus una corrección en el nacimiento inmediato, han mostrado que esa reparación prenatal disminuye la necesidad de derivación ventriculoperitoneal y va a mejorar el desarrollo motor y la deambulación independiente a 30 meses. Entonces, digamos que es un procedimiento que si bien va a generar riesgos de parto pretérmino, puede generar, pues por las consecuencias de la anestesia, edema pulmonar en la madre, dehiscencia de la herida, eh, quedan pues para posteriores embarazos siempre debe ser una cesárea. Entonces, si bien puede tener riesgos o impactos, pues digamos que tiene muchos beneficios realizarlo en el paciente pues indicado. El reparo usual se hace entre la semana 24 y la 26 y pues hay que tener todas las consideraciones que ya hemos discutido en cuanto al manejo anestésico. Digamos que esta es una imagen ilustrativa, aunque realmente la incisión inicial es una incisión transversa abdominal baja, no hacen pues este tipo de laparotomía, al menos no el equipo quirúrgico con el que estuvimos ese día, y posteriormente se hace una histerotomía, más o menos una incisión de 4 a 6 centímetros. Antes de hacer esa incisión se realiza un barrido pues ecográfico para ubicar bien la lesión y realizar pues la incisión en el espacio pues preciso. Y lo otro es que eh, los, los ginecólogos pueden poner grapas o realizar una sutura alrededor de la histerotomía para disminuir el sangrado en el intraoperatorio. Digamos que ya esto es como para contarles qué fue lo que hicimos con esa paciente. Se le hizo pues una profilaxis de broncoaspiración. El protocolo que se utiliza ya es metoclopramida 10 miligramos más esomeprazol. Se le posicionó el catéter peridural en el E3 y L4 pues antes de iniciar la inducción anestésica. Se le puso una línea arterial derecha también antes de la inducción. No se optó por utilizar un acceso venoso central. Digamos que eso es... no tiene pues una indicación pues definitiva de que debe ir con un central. Utilizamos dos accesos venosos de buen calibre y nada más. Se utilizó monitoría de la profundidad anestésica. La inducción se hizo una secuencia rápida con lidocaína, remifentanil, propofol y se utilizó rocuronio. El mantenimiento fue con ceborane más remifentanil. La anestesia fetal que utilizamos pues en este caso fueron 18 microgramos de atropina, 6.3 microgramos de fentanil y 126 microgramos de poicuronio intramusculares. La profilaxis antiemética pues con dos antieméticos, dexametasona y ondansetron, se realizó reversión del bloqueo neuromuscular
y la mezcla que se utilizó en la analgesia peridural fue pues bupivacainal 0.1 con fentanil 2.5 cada cc y se pues dejó la infusión a 6 cc hora. Este digamos que fue el récord, pues el transoperatorio y esta es, a la izquierda está pues el defecto y a la derecha está el defecto ya corregido. Bueno, continuando, pues les voy a hablar de los otros dos procedimientos de manera un poco más rápida. La anestesia, entonces, para procedimientos mínimamente invasivos, digamos que en esta sí tenemos un poco más de posibilidades. La mayoría se pueden realizar simplemente con infiltración local, dependiendo del procedimiento, con o sin sedación. Algunos que son menos invasivos y no involucran zonas dolorosas, pues podrían solo requerir la infiltración pues, local y ya. Se puede utilizar anestesia neuroaxial y usualmente no necesitan relajación. Va a depender pues como del tipo del procedimiento, el número de trocar que se vayan a utilizar, el tamaño de los puertos, pues la preferencia también del cirujano, qué tan ansiosa sea la paciente, pero realmente digamos que tenemos más posibilidades. Los procedimientos que sí son un poco más invasivos, como las valvuloplastias con balón o el manejo pues, de la hernia diafragmática con la oclusión traqueal, pueden requerir la anestesia fetal. Usualmente, pues, este tipo de procedimientos son, como ya les había dicho, más hacia el inicio y la mitad, pues, del embarazo y se puede monitorizar ya sea con ecocardiografía, pues, del feto o con ecodoppler. Digamos que una de las indicaciones más frecuentes, pues, va a ser la corrección de hernia diafragmática. Lo que se hace es que se hace una oclusión de la tráquea del feto. ¿Esto qué va a hacer? Pues la hernia diafragmática lo que hace es que nos genera a estar herniados a estar herniadas las vísceras abdominales hacia la cavidad torácica, nos va a generar una hipoplasia pulmonar. Entonces, ¿qué hacen? Al poner este taponcito, generan un aumento en la presión, pues, generan pues como un aumento en la presión positiva pulmonar, favoreciendo el crecimiento pulmonar y el desarrollo del mismo. Vamos a tener pues una prevalencia de 1 a 4 en 10.000 nacidos vivos y la inserción de ese balón se puede hacer entre la semana 26 a la 29 y usualmente se retira de nuevo más o menos con el mismo procedimiento hacia la semana 34. Este es un procedimiento que se puede hacer bajo sedación eh, y requiere pues relajación uterina. Es importante pues que este procedimiento se planee con tiempo y hacia la semana 34 se retire el balón porque en caso de que pues si hace actividad uterina, habría que hacer un procedimiento exit para remover el balón de manera pues directa. Este es pues más o menos cómo se hace el procedimiento. En cuanto a la anestesia para procedimientos exit, como ya les había comentado, es extrauterino, pues intraparto. Usualmente el manejo es muy similar al de la cirugía abierta. Usualmente es una anestesia general. Digamos que las grandes diferencias es que estas pacientes eh, pues están cercanas al término, se intervienen pues usualmente para la semana 36 y 37 porque la idea es que al final del procedimiento el feto pues nazca. Requiere, digamos, que un equipo y una experiencia importante porque hay que tener dos equipos disponibles en el manejo. El equipo que está haciendo el procedimiento de exit directamente y un equipo quirúrgico que se va a llevar el paciente en caso de que vayan a hacer alguna corrección quirúrgica adicional. Estos procedimientos se han realizado también con neuroaxial mastocolisis, es una opción, pero pues vamos a necesitar que una autoinhibición también profunda para este tipo de procedimientos. Tenemos pues que van a requerir también anestesia fetal.
se deben tener los hemoderivados disponibles porque el riesgo de hemorragia con este tipo de procedimientos es muy alto. Se puede tener una pérdida de hasta 1 litro en el procedimiento y tienen pues mayor tasa de transfusión que las cesáreas. Eh, es pues importante saber que si no se logra pues asegurar la vía aérea del feto y hay que hacer una cesárea de emergencia, pues vamos a estar predispuestos a esta hemorragia marcada por la relajación uterina que estamos implementando. Eh, en cuanto a la monitoría del feto, puede hacerse también ecocardiografía, pero como Diana lo mencionó, se le puede poner una pulsioximetría y digamos que hacer vigilancia con el pulsioxímetro. Debe pues tener todo el equipo, el neonatólogo, el terapeuta respiratorio pues deben estar ahí y digamos que se deben pues hacer todas las intervenciones pertinentes si se presenta algún caso pues de bradicardia fetal, identificar las causas. Este es pues digamos que el listado del equipo de vía aérea que se debe tener eh, con este tipo pues de pacientes o en este tipo de procedimientos. Como les dije, requieren pues una buena experiencia del grupo quirúrgico y digamos que este es como un algoritmo de manejo de la vía aérea en este tipo de pacientes. Se va pues como escalando dependiendo de si se logra asegurar la vía aérea o no. Y la última pues opción después de haber intentado una laringoscopia directa, una broncoscopia, una fibro, es pues una vía quirúrgica o una cesárea pues de emergencia. Perdón, siempre se debe considerar que cuando se discuta con la paciente el procedimiento se le debe explicar que hay una probabilidad importante de que no se pueda asegurar la vía aérea del paciente y que pues se puede dar una muerte antes de. Este es, digamos, como un resumen del manejo pues anestésico en los diferentes pues tipos de intervenciones y pues las recomendaciones ahí están resumidas lo que ya hemos hablado durante toda la charla. En cuanto a la resucitación fetal, digamos como ya últimos elementos de la charla, hay que tener pues en cuenta, como les explicaba al principio, que la bradicardia fetal es un indicador pues de compromiso fetal y tenemos que identificar qué es lo que nos está causando el compromiso y debemos intervenirlo de manera inmediata. Entonces, se debe aumentar la fracción inspirada de oxígeno cuando suceda. Debemos identificar si es una deficiencia en el aporte del flujo pues, uteroplacentario. Se deben administrar vasoactivos y líquidos pues según sea pertinente. Si tenemos contracciones uterinas se debe aumentar los tocolíticos, se debe descartar una compresión del cordón, a veces por el movimiento pues del feto, digamos que comprime el cordón, entonces una de las medidas es moverlo un poco a ver si tenemos una mejoría pues de la bradicardia. Digamos que lo siguiente es, después de haber hecho todas estas medidas, es utilizar los medicamentos, atropina 20 microgramos por kilogramo y adrenalina 1 microgramo por kilogramo. Esos medicamentos deben tenerse listos desde el principio del procedimiento. Y la última opción es si persiste pues la inestabilidad y no respondió a nada de lo anterior, es realizar un parto emergente. Ya dentro de las consideraciones posoperatorias, un poco pues ya lo que habíamos mencionado, muy importante el manejo del dolor y la tromboprofilaxis. Se debe mantener esa uteroinhibición al menos las siguientes 48 a 72 horas. Se debe mantener pues una monitoría uterina y la infusión de magnesio al menos 24 horas. Usualmente pues estos pacientes pues son pacientes sanas, tienen buena evolución y si tienen una buena evolución, digamos que al cabo de una semana, 2 semanas podrían ser dadas de alta. Y listo.